hablar de los recuerdos de una lucha que definieron el siglo XX y que hasta la fecha sigue esta lucha, pues nutriendo y en algunas restando a lo que es nuestro país, nuestra realidad, nuestra sociedad y nuestro gobierno. Y te saludo, mi Dore, querida, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días, mija. Hola, papacito, muy buenos días, qué gusto saludarte para arrancar. Ahora sí que tú me das mi patadita de la semana para arrancar con pie derecho todos los días. Me sigues inspirando, papacito. Pues hoy, como te platicaba el otro día, siento que en muchos medios de comunicación van a abordar el ANIF de la red desde la parte biográfica, ¿no? Desde la parte de la esencia de personajes que lucharon, en fin. Yo quiero abordarla desde otra perspectiva, desde las consecuencias. ¿Qué pasó? Ok, fue la Revolución Mexicana y a raíz de eso, ¿qué pasó? Porque conocer sus consecuencias es darnos cuenta que hemos avanzado verdaderamente muy poco en esa materia, ¿no? Y sí remontarme un poco, fueron 14 años de lucha. No fueron 3 años, fueron 14 años de lucha. Se logró con esta lucha pues la promulgación de una nueva constitución, el restablecimiento de los derechos laborales, las políticas agrarias también y la nacionalización del petróleo, por ponerle un nombre, ¿no? Y como bien lo mencionabas, estamos en este 2020 y el discurso desgraciadamente es el mismo. Estamos peleando la misma lucha que en 1910 y les voy a decir por qué. Nada más, en resumen, la revolución inicia el 20 de noviembre de 1910, 34 años después de que el general Porfirio Díaz lograra, tras 2 intentos, convertirse en presidente e impusiera su modelo de gobierno conocido como el porfiriato. A AMLO le tocó, fueron 3, ¿no? 3 elecciones, la tercera fue la vencida y este periodo se conoce como la cuarta transformación, ¿no? Y bueno, en aquel entonces Porfirio Díaz impulsa la economía en nuestro país porque eso queda muy claro. Sin embargo, es evidente que tuvo sus beneficios, la gente noble tuvo sus beneficios y no todos fueron privilegiados, ¿no? El precio fue caro porque el desarrollo del país pasó por encima de los indígenas y de los campesinos, quienes perdieron todas sus tierras y fueron obligadas a venderlos, ¿no? Para hacerlas productivas. Y esto logró una insatisfacción que fue inevitable y la respuesta a esta represión, a esta terrible represión, fue la intimidación a través de la revolución. En 1910, el pueblo mexicano esperaba derrotar el porfiriato en las urnas y crear un modelo democrático, pero estas urnas fueron manipuladas en el proceso electoral y pues se hace un nuevo periodo presidencial. No sé, piénsenlo, ahí les dejo unas cosas que pensar. Ahora sí mencionar que el hartazgo lleva a una lucha, ¿no? ¿Qué se logra con la Revolución Mexicana? Pues 10 cosas, pero voy a ser muy breve. La primera, el derrocamiento de la dictadura. Cae este régimen porfirista y a pesar de los avances fue imposible impedir el caos político dentro de la política, es decir, dentro quedaron ciertas guerras de interés que hasta la fecha siguen vigentes, ¿no? La segunda fue la promulgación de una nueva constitución. Allá en Querétaro se encerraron, fue un trabajo impresionante, fueron 2 meses de trabajo y finalmente se logra redactar una constitución que otorgó derechos individuales a todos los mexicanos y en él se creó el voto universal y directo, se prohibió la esclavitud, se estableció una educación laica para escuelas oficiales y particulares y además se permite la creación de un Congreso con 2 cámaras, que son pues los senadores y los diputados, ¿no? La tercera es que restableció los derechos laborales, entonces sí se consiguió una libertad de trabajo, se implementó un sistema para proteger a los trabajadores, garantizándoles 8 horas de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones pagadas, ¿no? Y también se aprobaron varias normas que lograron garantizar las condiciones dignas de remuneración y calidad de vida. Hoy el tema es el outsourcing. Está también la libertad de culto. Los cambios constitucionales permitieron a los mexicanos, pues ahora sí que creer en lo que quisieran, tener sus cultos y poder expresarlos a modo cultural en casas o en iglesias, ¿no? También se crea una reforma agraria que es súper importante porque las tierras mexicanas eran tan solo un 5%, le pertenecían tan solo a un 5% de la población y se las voy a poner en perspectiva, nada más para darnos una idea.
Las tierras las toma el gobierno para trabajarlas y la iglesia también para trabajarlas. Y nada más para que se den cuenta, de 1911 a 1992, entre paréntesis, yo ya había nacido, se entregaron 100 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. Es decir, esta repartición de tierras continuó hasta finales de 1900, ¿no? También se expandió la educación, se promovió el desarrollo de la ciencia y la tecnología, poniendo entre paréntesis que en aquel entonces, en el Porfiriato, los científicos le rendían culto a Porfirio Díaz. Entonces, todo lo que se desarrollara en materia científica era para Porfirio Díaz. Entonces, la ciencia y la tecnología se abren paso para que cualquier persona pudiera estudiarlas, promoverlas y tener una escuela superior en donde se enseñara la ciencia. Entonces, la educación básica creció en este sentido y le dio a la ciencia un acceso universal. Se nacionalizó también el petróleo, traemos el discurso de dos bocas, ¿no? Pero las empresas petroleras tuvieron que rendir cuentas al gobierno y esto impulsó la restitución de las riquezas seguidas durante el Porfiriato. Yo me pregunto si las pudieron restituir, porque hasta la fecha yo veo las riquezas en el mismo lugar. Está también la expropiación de los ferrocarriles, estuvo esta revolución de redes ferroviarias que quedaron en ruinas y las empresas ferrocarrileras de México no podían funcionar correctamente, entonces se tuvieron que crear nuevas rutas. Hoy tenemos el Tren Maya, ¿a poco no está padrísimo? También está el desplazamiento de la población, muchísimas empresas redujeron las tasas de empleo y entonces muchos mexicanos pues tuvieron que emigrar y hoy, enfrente al coronavirus, estamos viviendo la misma reacción. También hubo una devaluación de la moneda. En 1916 se emitió una moneda nueva que estuvo en circulación tan solo unos meses y esto provocó el cierre de muchísimas empresas. También hubo una reducción importante en las exportaciones y pues resultó también muy complejo una cosa muy importante que era tener crédito externo, es decir, que se les prestara dinero no nada más de México sino de otros países y siento que hoy lo estamos viviendo empresas quebrar ante el COVID, cero apoyo gubernamental y las empresas, por ser pymes, tampoco reciben apoyo de otras partes. Yo quiero cerrar con una frase de Francisco Villa, si me lo permites, Pa, que dice así: ¿qué sería del mundo si todos fuéramos generales? ¿Qué sería del mundo si todos fuéramos capitalistas? ¿O si todos fuéramos pobres? Yo les hago la misma pregunta. Creo que no se ha podido resolver. Impecable, hija, impecable. Creo que nos has hecho sentir, bueno, yo lo sentí, que se hizo toda una revuelta en el país para volver a acomodar las cosas exactamente en el mismo lugar en el que estaban antes de la revolución. Es decir, se reacomodó todo para quedar igual. Y hoy, en el siglo XXI, nos preguntamos, ¿qué logros después de la revolución? Y si estos logros, después de una revuelta general de un país, llevaron al país hacia un bienestar pretendido para todos los mexicanos. ¿En dónde están los pobres? ¿En dónde están las oportunidades? ¿En dónde la meritocracia? ¿Y en dónde los buenos gobiernos y la buena sociedad? Esta sociedad que responda a lo que una nación llama cuando las cosas no van bien. ¿Qué capacidad tenemos los mexicanos para decirle sí a México? Gracias como siempre, mi querida Dore. Gracias a ti, papacito. Hay que reflexionar. Siento que hay una frase muy importante que dice, para atrás ni para agarrar vuelo. Y nosotros estamos atrás. Hay que impulsar a nuevas formas, hay que voltear a ver nuevos métodos. Estamos en el siglo XXI y la 4T no tiene nada que ofrecer. Gracias, Paco. No, la 4T te ofrece el siglo XX y si es necesario hasta el XIX. Gracias, mi Dore.